Salmos 84. Y lo vamos a leer del verso 1 al 3. Gloria a Dios. Ya lo tenemos. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Rey mío y Dios mío. Vamos a hacer una oración y permítanme compartirles este hermoso tiempo, lo que es el altar de sacrificio, el poder revelado. Pero yo quiero hablarte de hoy en este hermoso tiempo sobre lo que es cómo levantar tu altar, ¿sí? Porque si hay algo que hemos estado hablando en esta semana, ha sido lo que se ha perdido cuando no hemos logrado entender qué es el altar de sacrificio. Así que antes de empezar, déjame hacer una oración. Dios de los cielos, te alabo y te doy gloria y te doy gracias. Gracias por amarnos, gracias por tener esa paciencia como nadie más que tú lo puede tener. Y habernos sostenido en momentos de dificultades y adversidades. Y a pesar de todo, Señor, tu amor no ha menguado para con nosotros. Estamos aquí porque hemos comprendido, Dios de los cielos, que día a día necesitamos más de tu presencia y que sin ti nada podemos hacer. Mas te entregamos hoy todo nuestro ser completo y anhelamos oír tu voz cada día, hablándonos como un padre sabe hablar a sus hijos. Y yo te doy gracias por darme el honor de estar aquí y poder compartir tu verdad a este pueblo que día a día anhela, desea comprender más tu verdad. Te alabo, Padre, y te doy toda la gloria en el nombre precioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado, mi Señor. Amén, amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Estuvimos hablando la semana pasada lo que en verdad es el altar y cuánta falta hace en la vida de cada hombre y mujer, en la familia, el que todos nosotros entendamos que si no somos hombres y mujeres de altar, la carencia es tan fuerte y evidente en nuestra vida, en nuestra familia, en el ministerio, porque hemos dicho que hay 3 tipos de altar. Hay altar familiar, hay altar personal y hay altar congregacional. ¿Por qué el altar es importante? Porque es a través de ella donde se conecta el cielo y la tierra, tanto hacia arriba como también hacia abajo. Sabemos que también los grupos son copia de lo que Dios estableció y es a través de ella que también usan estos recursos para poder traer aquellas cosas que hoy en día venimos luchando con todas estas fuerzas de oscuridad. ¿Por qué? Porque es sorprendente cómo es que ellos entiendan más el poder del altar que la iglesia, a quien se le fue dado la revelación para poder acercarse a su Dios y adorarlo y alabarlo y glorificarlo. Es impresionante darnos cuenta que la falta de una vida de sacrificio delante de Dios ha podido traer tantas crisis en tu vida espiritual, tanta esterilidad y tanta falta de unción, de poder y gloria, que ha llevado no solo la iglesia a tener una vida religiosa, sino tu propia vida, una carencia de poder, de autoridad, y una familia crítica en el aspecto de que no hay amor, no hay respeto, no hay temor a Dios. ¿Y eso por qué, pastor? ¿Por qué? Porque los hijos nunca pudieron ver en ti lo que Dios espera que tú te muestres. Un hombre que honre a Dios, un hombre que respete a Dios, un hombre que glorifique a Dios con su vida, y ver los hijos que no hay vida de sacrificio en ti, han preferido mejor seguir el mundo y vivir en el mundo. ¿Y sabes por qué?
porque demostraste un evangelio pobre, mediocre, simple, sin poder, sin autoridad, sin unción, sin evidencia de que tu Dios es vivo y está en medio de ti. Eso es lo que ha hecho que la iglesia de hoy camine tan fácilmente entre hombres y mujeres que hoy en día, en verdad, piensan que su Dios vendrá por ellos, cuando la verdad, como dice la palabra, son hombres desventurados, miserables, pobres. ¿Y sabes por qué? Porque salieron de los fundamentos, salieron de la revelación de la gracia de Dios para sus vidas, para sus familias y para sus ministerios. Y esto más tiene que ver a los líderes de la iglesia, cuando desconocen el fundamento de estas verdades, ha llevado a crisis, y por causa de eso las iglesias hoy están más llenas de brujería, están más llenas de maldiciones. ¿Y sabes por qué? Porque han olvidado qué importante es que la iglesia camine bajo estos altares, altares de adoración, altares de sacrificio y altares de, ¿qué más hemos dicho?, de obediencia. Sabes que todo lo que se mueve en la tierra también afecta en los cielos. ¿Cuántos creen eso? Amén. Por eso que la falta de la vida espiritual es el problema más grave que ha atravesado la iglesia del Señor. Y es triste decirlo así. ¿Sabes por qué? Porque hoy mucha gente viene a la iglesia a buscar a Dios y no lo encuentra. Hoy mucha gente quiere oír su voz y no lo escuchan. Hoy mucha gente quiere ver un milagro, pero es tan difícil. ¿Por qué? Porque han dejado la conexión de la tierra hasta el cielo. Y eso es solamente a través del altar. ¿Qué es el altar, pastor? El altar es el lugar de sacrificio. La Biblia lo dice, que es un lugar físico que también puede ser un lugar espiritual. ¿Habla de qué? Habla del lugar donde se entregan ofrendas, sacrificios a un Dios. Es el acto de adoración y obediencia, de consagración y expiación por los pecados. ¿Cuántos de nosotros entendemos la necesidad y la importancia de tener un altar? ¿Cuántos de nosotros en verdad valoramos el altar? Porque no tenerlo, sinceramente, es estar en los momentos más críticos de la vida, estar en los momentos más catastróficos. ¿Por qué? Porque una vida sin poder, sin unción, sin autoridad, no vale nada. No es una afrenta al diablo, no es una confrontación a las fuerzas espirituales, y esto ha llevado, sinceramente, a mucha gente a vivir escasez de vida del Espíritu de Dios dentro de ellos. Dile que a tu hermano que está al lado, ese es el altar donde empieza la vida de Dios en ti. Y aunque muchos no lo quieran reconocer y no lo valoren y no lo pongan como un punto esencial en su vida, déjeme decirle que nunca vendrán cambios, nunca vendrán sanidades, nunca vendrán, aún puedo decirlo de esta forma y de esta manera, activaciones de los frutos del Espíritu Santo, de los dones y del llamado al ministerio. Nunca vendrá gracia a favor de Dios, menos las bendiciones de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios es un Dios de pactos. ¿Cuántos creen eso? Y es ahí en el altar donde se concreta ese pacto. Es ahí en el altar donde se establece la relación, el reconocimiento de Dios como hijo. Es ahí en el altar donde empieza la vida espiritual tuya y mía, cuando aprendemos a entender quién es Dios y quiénes somos nosotros y por qué fuimos llamados para Él. Si olvidamos ese altar, nosotros no somos nada, déjame decir. Los grandes hombres de Dios como Abraham, Moisés y muchos de aquellos hombres entendieron la necesidad y la importancia de que en su vida exista ese altar de sacrificio. Entendieron verdaderamente que ese lugar donde el pueblo venía a expiar sus pecados, era el lugar donde el pueblo venía a buscar consejo, dirección, guía, activación, impartición para sus vidas. Es el lugar donde tiene Dios preparado todo lo que has buscado en esta vida. Pero si dejas tu altar de sacrificio, si dejas el momento más importante que Dios ha escogido en tu vida para que puedas ser ese hombre, esa mujer, la cual Dios tenga que usar para mostrar su gloria, déjame decirte, no podrás comprender quién es Dios y quién eres tú. Por eso, si hay algo que deseo en esta hora es continuar estas verdades.
Hablábamos de lo que es Israel cuando tuvo el conflicto con los filisteos. Hablábamos que importante era el que en cada momento Ana comprendiera quién era Dios en su vida y la importancia de adorarlo, la importancia de sacrificar para Dios y la importancia de vivir en una vida agradecida a Dios. Y esto solo ocurre cuando tú entiendes que en el Antiguo Testamento era un montículo de piedras donde se entregaba sacrificio, pero hoy ya no es así. Dile que está al lado tuyo, hoy ya no hacemos lo que se hace antes. Entonces, pastor, ¿qué es lo que Dios está hablándonos en esta hora? Te está diciendo que hoy el sacrificio se entrega personalmente. Vámonos al libro de Romanos, capítulo 12, verso 1, porque es aquí donde comenzamos nosotros a entender lo que en verdad Dios está demandando tu vida, lo que Dios está demandando en tu familia. Dice la palabra, así que hermanos os ruego, ¿por qué? Ruego por las misericordias de Dios, que ¿qué? Que presentéis vuestros cuerpos en ¿qué? Sacrificio vivo. El sacrificio vivo, santo, agradable a quién? A Dios. A Dios. ¿Qué es vuestro qué? Culto racional. Vuestro culto racional. Culto racional. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Y si tú no logras entender lo que Dios está pidiéndote a ti en estos tiempos, para afectar lo que tu humanidad nunca pudo hacer, ni tu intelectualismo pudo alcanzar, entonces pasarán muchos años más y pensarás que Dios no cumple su promesa, pensarás que Dios no es fiel a su verdad, y no porque Él no lo quiera revelar, no porque Él no quiera mostrártelo, sino es porque tú no has entendido lo que significa para Dios que tu vida esté delante de Él como un sacrificio vivo y agradable a Dios. ¿Por qué, pastor? Porque hoy Dios está llamando hombres y mujeres que podamos comprender la importancia, la necesidad de vivir en una relación con Dios, donde se confirmen las promesas de Dios, donde se establezca el pacto de Dios contigo, donde se active toda unción, poder y gloria, donde se mueva toda unción y gloria del poder del Espíritu Santo para el cumplimiento del llamado que Dios te ha dado. Pero déjame decirte, tú, si eres un hombre, una mujer que ha entendido estas verdades, has podido hoy comprender que la carencia del fluir de Dios, del entender de Dios, ha sido porque no tienes un altar personal, no tienes un lugar de sacrificio, no tienes una vida de adoración, no tienes una vida de obediencia a la palabra. Y eso ha llevado crisis a tu vida, hasta el punto de repente, incluso hasta querer dejar el ministerio, de repente hasta aborrecer a las personas que están cerca de ti, a pesar que dentro de ti hay algo que quizá quiera servir a Dios, pero no entiendes la forma correcta cómo funciona, y es porque Dios no usará a nadie si no es confirmado por el pacto que Dios hizo con ellos a través del llamamiento. ¿Sabes? Es impresionante nosotros poder ver cómo muchas veces ministerios que no gozan de su presencia han podido reemplazar lo que Dios ha establecido por pacto en sus vidas, en la iglesia, como el mover del Espíritu Santo en ella, cambiándolo por eventos, por actividades especiales que cubren el vacío espiritual que ellos tienen. Es fácil tratar de entretener a la iglesia, es fácil tratar de querer que ella camine con estos tipos de actividades para ocultar la necesidad, la carencia del fluir del Espíritu Santo. Y no solo eso, muchos de los líderes operan incluso bajo este espíritu jezabélico. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú ignoras la forma como debes vivir delante de la presencia de Dios, como un hombre en sacrificio vivo y como un hombre adorador y como un hombre que ha entendido qué es la ofrenda y qué es la obediencia, entonces lo que te va a quedar es no servir a un Dios vivo, sino servir a estos espíritus que lo que hacen es traer división en la iglesia, lo que es traer murmuración, chisme, contienda, divisiones, que todos estos espíritus son espíritus de brujería. Y con ella Jezabel, la manipuladora, la que no deja que nadie diga nada, que no critiquen, que no murmuren, porque a ella
Va a tratar de querer aparentar que es espiritual dentro de la iglesia y que nadie debe decir nada. Es una mentira que solo el diablo pone en hombres y mujeres que no conocen doctrina, en hombres que no conocen la revelación de Dios, en hombres que no tienen capacidad de discernir la condición espiritual de sus vidas, de sus ministerios y de sus iglesias. Por eso que donde hay ignorancia, ahí está Jezabel dominando y gobernando, acompañado de acá un hombre manipulador, un hombre que es fácilmente indulador, un hombre que fácilmente que es engañado por Jezabel, porque eso es lo que pasa cuando no hay revelación de Dios. ¿Y por qué? Porque han olvidado que es en el altar de Dios donde se define la luz y las tinieblas. ¡Aleluya! Y esto es verdad, es algo que tengo que decirlo, y aunque muchos que me puedan ver puedan reconocer que es cierto. Por eso siempre lo he dicho, este mensaje no es para cualquiera. Este es un mensaje para el que tiene hambre y sed de Dios y quiera ver un cambio en su vida. Lo tengo que recalcar porque si hay algo que tengo que hablar más respecto a esta verdad, es que la incapacidad y la ceguera espiritual en una congregación para tener la capacidad de discernir los espíritus y la actividad, los espíritus inmundos que están operando dentro de ella, ha sido la carencia de hombres y mujeres que no han entendido para qué Dios los llamó. La Biblia dice que hemos sido llamados para hacer sacrificio vivo, para entregar nuestro cuerpo como sacrificio vivo agradable a Dios, lo cual no es nuestro, dice que, vuestro culto racional, culto entendido, comprendido. Porque es aquí donde definimos lo que es la carne y lo que es el espíritu. Es aquí en el altar de Dios donde tú y yo comenzamos a vivir una vida de sacrificio. Sacrificio que el pastor lo había dicho la semana pasada. No cambiemos la oración, pero entendemos el poder que tiene. No cambiemos el ayuno, pero sabemos el poder que tiene. Y es allí donde nosotros tenemos que buscar, esforzarnos a vivir en una vida. Y si nosotros dejamos estos fundamentos, estas verdades en nuestra vida, no somos nada. No somos nada. Si tú no te has vuelto un adorador, si tú no te has vuelto alguien que verdaderamente viva en amar la verdad de Dios, anunciarla al mundo entero y vivir por ella para agradarle a Dios más que a los hombres, déjame decirte que estás muy lejos de lo que significa ser un adorador en espíritu y en verdad. Porque si en tu boca hay mentira, hay contienda, hay engaño, hay robo, hay muchas de las cosas que más reflejan una vida de carnalidad, no eres espiritual. Porque si todavía hay contiendas, pleitos, divisiones, dijo el apóstol Pablo, todavía sois carnales y no espirituales. Que verdades tan grandes que van a definir nuestra vida hoy, lo que en verdad somos y lo que parecíamos que era, estábamos más lejos hoy más que nunca. ¿Por qué lo tengo que decir? Porque quiero que puedas despertar aquella mentira que te han venido diciendo de que es suficiente ir a la iglesia, cargar una Biblia, traer tu ofrenda, cuando la verdad Dios primero mira tu corazón, después tu ofrenda. ¿Y por qué? Porque no logras alcanzar ser un altar de sacrificio. No has llegado a ser un adorador en espíritu y en verdad. No has venido verdaderamente a ser una persona que vive en obediencia a su palabra. Y eso te descalifica para activar el poder sobrenatural que Dios derrama en hombres y mujeres que han entendido la necesidad de aprender a vivir en una vida de adoración. No te estoy hablando de cantar una canción lenta, no te estoy hablando de alguien que canta las cancioncitas que hoy se cantan, te estoy hablando de un estilo de vida, te estoy hablando de una vida negada, una vida en renuncia, una vida donde se va a comenzar a agradarle a Dios más que a los hombres, donde Dios es primero con toda tu mente, tu corazón y con toda tu fuerza. Pero si todavía hay prioridades en tu vida, si todavía hay necesidades del mundo más que de Dios, déjame decirte que no eres un adorador. Y no es lo que hagas para Dios lo que defina tu relación con Dios, sino es la forma como vives. Así que dile al que está al lado tuyo, hoy estas verdades van a romper en tu corazón todas aquellas mentiras que el diablo puso en tu vida. Por ello, cada momento cuando nosotros comenzamos a ver estas verdades, nos vamos dando cuenta de algo muy importante. ¿Y sabes qué? El problema que muchas veces pasa en las iglesias es que han dado muchas ataduras almáticas. Y no solo eso,
todavía mantienen conflictos familiares. Todavía la falta de santidad no es un tema de interés en su vida diaria. Y sabes, mientras que tú no entiendas la importancia de este altar de sacrificio, no habrá cambios en tu vida. No habrá cambios en tu familia. No habrá cambios en tu finanza. No habrá cambios en la forma como tú llevas tu relación con Dios. ¿Y sabes por qué? Porque acabas de usurpar la obra del Espíritu Santo con tu sabiduría humana, sabiendo que es en el altar, en una vida de obediencia a Dios, a su palabra, en la oración, en el ayuno, a través de una vida de adoración hacia Dios, en el temor de Dios para cumplir su voluntad, es donde ahí tú y yo somos transformados de un hombre carnal a un hombre espiritual. Es ahí donde el alma es doblegada. Es ahí donde tus emociones, tus sentimientos, tus afectos, tu voluntad y tus sensaciones son doblegados para que el dominio y el gobierno del Espíritu de Dios tome lugar en tu vida y tú puedas alcanzar ser un hombre con la capacidad de poder discernir, ver, entender, oír a Dios y ver la gloria de Dios. Amén. Es ahí en el altar de Dios donde se activa toda unción, gloria, poder y autoridad para que puedan vencer las esferas espirituales. Es ahí en el altar de Dios donde los corazones heridos son sanados, donde las heridas del alma son sanadas, donde las cadenas se rompen, donde las ligaduras se quiebran, donde la brujería tiene que salir de tu vida, de tu casa, de tu ministerio. Es ahí en el altar de Dios donde se define qué es la luz y qué es las tinieblas, iglesia. Amén. Pero si nosotros no comprendemos estas verdades, estaremos tan fielmente creyendo que somos hombres en Dios, cuando en la verdad lo que hay en ti no es luz, es tinieblas. ¿Cómo logró las tinieblas transformar a la luz? Por tus pecados. Porque el pecado mata toda vida espiritual en ti, mata toda sensibilidad en ti, mata toda obediencia en ti. Porque cuanto más pecas y pecas y pecas, ya no sientes la sensibilidad al remordimiento, a la vida de obediencia a Dios. El pecado mata tu vida espiritual. Por eso escrito está, según el libro de Romanos 6, porque la paga del pecado es Muerte. No me vengas a decir porque estás vivo y no pasa nada. Mentira, no, señores. Esa muerte es una muerte espiritual, porque antes que muere el cuerpo, muere tu espíritu primero. No hay amor a la palabra, no hay amor a la oración, no hay amor al ayuno, no hay temor de Dios en tu corazón, no hay justicia, no hay en ti, en verdad, integridad y fidelidad a Dios. Y es por eso que las iglesias están vacías, porque hay hombres que creen que están vivos, pero están muertos. Hombres que pueden llegar a la iglesia, pero cuando llegan a casa siguen los mismos siendo los hombres impíos que un día Dios nos sacó del mundo. Pero se llaman cristianos y se creen ser hijos de Dios, por la cual Dios va a venir por ellos. Pero qué duro y qué triste va a ser eso, ¿saben por qué? Porque cuando Cristo venga, no será ellos a quienes busque. Y es impresionante poder vernos algo importante. Escucha lo que te voy a decir. Aún, dice la palabra, los escogidos serán engañados. Lo tengo que decir. ¿Y sabes por qué? Porque cuando Jesús narró las 10 vírgenes, déjame decirte algo. Las 10 vírgenes tenían lámpara. Ojo. Pero solo 5 eran prudentes. ¿Qué quiere decir esto? No que ellas eran ignorantes de la verdad, no que ellas no conocieran a su Señor, no que ellas no gozaron del poder venidero, no que ellos eran personas que no estaban listas y preparadas o anunciadas o advertidas de lo que vendría en los tiempos finales. Ellos, esas 5 insensatas, iban a la iglesia, comían la misma palabra que tú estás comiendo hoy. Esas 5 insensatas gustaron del poder de Dios. Ellos también tuvieron dones, tenían poder, también eran una luz, eran peligrosas para las tinieblas. Pero un día
no les importó volver a buscar aceite fresco. Y cuando vino su Señor, los encontró con las lámparas vacías. Eran llamados, eran mujeres para ser salvos, eran escogidos para ser un instrumento en la mano de Dios, eran equipados con el poder del Espíritu Santo, pero un día rompieron su relación con Dios. ¿Y cuál fue el lugar que les tocó a ellas? Afuera, al crujir de dientes. ¿Qué quiero decirte con esto? Si tú no entiendes la necesidad de tener una vida de altar, y así como estas mujeres, esas 5 vírgenes prudentes, no insensatas, prudentes, que aún mirando a las otras que no oraban, seguían perseverando. Aún mirando que las otras no predicaban, seguían predicando las 5 vírgenes sensatas. Aún las otras que dejaban el ayuno, ellas seguían ayunando. Y aún ellos, viendo que de repente no hacían justicia, ellas seguían haciendo. Y tú tienes que entender algo esta mañana, ¿sabes qué? Que todo lo que tú hagas, dijo el Señor, hacerlo como para Él. Porque lo que Dios va a ver es tu corazón. Pero si tú te olvidares de Dios y su palabra, Él también se olvidará de ti y de tus hijos. ¿Sabes qué duro es esto? Es lo mismo que le pasó a los Gálatas. Empezaron en el espíritu y terminaron en la carne por las obras de la ley. ¿Cuántas veces puedo decirlo estas verdades para hacerte reflexionar que si no perseveras hasta el fin, no vas a perder tu corona, ni tu nombre será quitado del libro de la vida? ¿Hasta cuánto tengo que decirlo? Que es importante que ahora más que nunca, cuando ves que la noche se acerca, tienes que velar. Como dijo Jesús, no sabéis a qué hora vendrá el ladrón, porque si sabieras a qué hora velaría. Pero yo te digo, velad, porque la noche se acerca. Amén. Y solo en el altar de Dios tendrás la capacidad de recibir discernimiento, poder, autoridad para librarte de las cosas malas que vendrán en este tiempo. Y es duro ver cómo el amor de muchos se apaga, se enfría. ¿Por qué? Porque no entendieron la necesidad de vivir en un altar de Dios, en una comunión con Dios, en una vida de sacrificio con Dios, para estar alerta, para velar sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, y darte cuenta que verdaderamente el diablo está trabajando dentro de sus corazones y tienes que pararte, levantarte y contrarrestarlo. Pero ¿cómo es posible cuando como hombres y mujeres buenos están hoy cautivos de la enfermedad, cautivos de la pobreza, están cautivos de las deudas, están cautivos aún de conflictos familiares, conyugales, están en conflicto en tal forma que ellos no han podido entender que sin Dios nada pueden hacer? Amén. Oh, tengo que decirlo, iglesia, esto es duro. Porque solo es en el altar de sacrificio, es el lugar aceptable donde Dios va a tener que llevar tu vida al quebrantamiento. ¿Por qué, iglesia? Porque la carne para nada aprovecha, pero el Espíritu, sí. ¿Te lo dijo Pablo? La carne para nada aprovecha. Se lleno del Espíritu Santo. ¿Y por qué es importante tu altar? Porque la carne nunca va a querer obedecer a Dios. Pero si tú eres un hombre esforzado y valiente, vas a entrar a tu altar de oración. Ahí es donde vas a crucificar todo pensamiento, todo sentimiento, todas emociones de carnalidad, para darle libertad al Espíritu de Dios que tome lugar en tu vida, para que hables justicia, para que hables verdad, para que vivas en santidad y para que el poder de Dios repose sobre tu vida. Pero Dios tiene que quebrantar ese orgullo, esa arrogancia, esa altivez de tu corazón. Porque cuando tú no tienes un altar, tú estás viviendo en tu propia voluntad. Tú estás viviendo en tu propia comodidad. Tú estás viviendo en tu propia religiosidad. Y le estás diciendo a Dios que no la necesita. Pero te tengo que decir hoy, vuelve al altar de Dios. Vuelve al sacrificio. Vuelve a la obediencia. Vuelve a la adoración. Vuelve hoy más que nunca, que las tinieblas están cubriendo la tierra. Amén. Vuelve, iglesia. Tienes que entender esta verdad. Es en el altar de sacrificio donde comenzamos a ser más sinceros y más honestos con Dios. Porque los que han tenido un encuentro con Dios nunca más han vuelto a ser igual. Aleluya. Amén. Tenemos como experiencia a Saulo de Tarso, camino a Damasco. Él no volvió a ser igual. Y nadie que se meta con Dios vuelve a ser igual, déjame decirte. Moisés tuvo un encuentro en la zarza ardiente y nunca más volvió a ser igual.
Gedeón tuvo un encuentro con Dios y nunca más volvió a ser igual. Y yo te aseguro que si tú eres un hombre de altar, yo te aseguro que si un hombre o una mujer que está entendiendo estas verdades, que es importante la oración, es importante la palabra, el estudio de la palabra, escudriñar la palabra, es importante el ayuno, es importante la santidad, la justicia y la verdad, yo te aseguro que el diablo no podrá contigo. Amén. Ni brujo, ni hechicero, ni la enfermedad. ¿Sabes por qué? Porque es en el altar de Dios donde Él sana tus heridas. Es en el altar de Dios donde Él te dota y te cubre para que ni una mortandad, ni una pestilencia que mandó sobre Egipto venga sobre tu vida y sobre tu casa. Gloria a Dios. Es en el altar de Dios donde se quebrantan todos los poderes de las tinieblas. Es en el altar de Dios. Por eso es importante. Yo les compartí la semana pasada hablando del pueblo de Israel cuando estuvo peleando. Y la importancia que el arca del pacto, que era la presencia de Dios, esté en medio de ellos. Pero ¿cuál fue el problema? Gran mortandad hubo. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú vives en pecado, cuando tú vives en injusticia, la presencia de Dios se retira de ti. Y no es primero cuántas cosas hagas para Dios si tu corazón está listo y preparado para ser aceptado por Dios. Es importante que nosotros entendamos esta verdad. Es importante que nosotros entendamos el principio del quebrantamiento, que es la puerta que te lleva a vivir una vida aceptable. El libro de Juan, capítulo 12, verso 24-25 dice esta verdad. Así como el trigo, que si no cae a tierra y muere, no puede llevar frutos. Tu vida, tu victoria, tu poder empieza cuando tu humanidad mengua y la vida de Dios fluye sobre ti con poder y autoridad. Por eso dice la Escritura en Juan capítulo 12, verso 24-25. Lo dice para que tú y yo podamos comprender esta verdad. Pastor, ¿cómo es que yo voy a lograr que mi vida cambie a un nivel de vida espiritual? Empieza con la oración, empieza con los ayunos, empieza con la vigilia, empieza con el estudio de la palabra, empieza con una vida de santidad, empieza con una vida de justicia, empieza con la obediencia a Dios. ¡Aleluya! Tienes que entenderlo de esta manera. ¿Y sabes por qué? Porque la Biblia es clara. Lo voy a leer, pero que ya lo tienen en el monitor. De cierto digo que si el grano de trigo no cae ¿dónde? En la tierra y muere y queda solo. Pero si muere, lleva mucho. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, la vida eterna la guardará. ¿Qué es lo que ha llevado que tu vida sea una vida de fracaso, tu familia de fracaso, tu ministerio una vida de fracaso? La falta de tener una vida de altar familiar, una vida de altar personal y una vida de altar congregacional. Ay, pastor, hay 3 días ayunar es mucho en mi trabajo. Los brujos ayunan 80 días para matar una iglesia. 80 días para matar a un pastor. Y tú con tus 3 días estás llorando. Jesús entró con 40 días de ayuno para afectar el mundo natural. ¿Con cuántos días entrarás tú? ¿Quieres ser un religioso? ¿Quieres que te vaya bien la vida? Métete con Dios. Métete con Dios. Y verás cómo muchas cosas van a cambiar. Noé entendió esta verdad, dice la palabra en el libro de Génesis, capítulo 8, versos 20-21. Fue ahí donde Noé, lo primero que hizo Noé, cuando salió del arca, ¿qué es lo que hizo? Dice la palabra que entregó, ¿qué? Génesis 8, 20-21. Dice que edificó Noé un altar, ¿a quién? A Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto sobre el altar. Y percibió a Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. ¿Qué dice la palabra del Señor?
Déjame decirte una revelación profunda en esta verdad. Es en el altar de Dios donde tú vas a recibir la revelación de la gratitud y la confirmación de los pactos que Dios tiene sobre tu vida. Porque es lo que le está diciendo a él. Dice que Dios olió olor fragante y le dijo, ya nunca más voy a destruir la tierra. Me ha sido grato tu sacrificio. Me ha sido agradable tu altar de sacrificio. ¿Quieres una respuesta a tu problema? ¿Quieres ver un cambio en tu vida? ¿Quieres ver que algo sea transformado? ¿Quieres ver al cojo caminar, al ciego ver? Levanta tu altar, iglesia. Levanta tu altar, empieza con tu altar familiar, con tu altar personal, y aquí estaremos como altar congregacional. Porque solo Dios puede hacer algo que tu fuerza, ni tu humanidad, ni tu inteligencia lo puede hacer. Tienes que reconocerlo. Por eso cuando miramos en el mismo Génesis, capítulo 9, del 1 al 17, encontramos cómo es que Dios estableció su pacto y dio a Noé directrices de las cosas que tendría que hacer. Es ahí en Dios donde está el consejo de Dios. Dice la palabra que eres los profetas y seréis prosperados. Amén. Amén. Cada vez que tú buscas la palabra de Dios, que la palabra es profética y más certera que todas, tú vas a encontrar dirección, vas a encontrar consejo, vas a encontrar aliento y consuelo. Amén. Pero si no entendemos cómo los hombres de Dios valoraban el levantar un altar de sacrificio y la importancia que hay dentro de ella, tú pensarás que es suficiente tener una Biblia en tu mano. Es importante, sí, pero necesitas, dile que está al lado tuyo, necesitas oración, ayuno, vigilia, obediencia a la verdad de Dios. Abraham, según Génesis capítulo 12, versos 7 y 8, también nos dice de algo muy importante. Dice la escritura en esta parte: y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, a quien le había aparecido. ¿Sabe qué me impacta de este punto de la historia de Abraham? Cuando él sale de su tierra, él no primero levanta una casa, él levanta un altar de sacrificio. ¿Por qué? Porque es en el altar de sacrificio donde Abraham recibe dirección para el futuro. Y también es a través de la obediencia donde él mismo va a comenzar a recibir toda esa gracia de Dios. Cuando nosotros reafirmamos el pacto, él va a operar a favor nuestro. ¿Por qué el pacto? Porque Dios es un Dios de pacto. Y tú y yo somos un pueblo santo. Y tú y yo somos un pueblo que cada día está buscando de su gracia. Y no solo lo hizo Abraham, lo hizo Isaac también. Conforme él confirmó la promesa de Dios en Génesis capítulo 26. Volvemos a ver lo que es importante para cada uno de ellos. Génesis 26, 25 dice la palabra: y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta parte? Cómo Dios establece sus promesas sobre su vida de Isaac. Pero ¿qué hizo primero Isaac? Levantó un altar de sacrificio. ¿Quieres una respuesta a tu problema? Levanta tu altar de sacrificio. Levántalo. Vuelve a buscar a Dios. Vuelve a la oración. Vuelve al ayuno. Vuelve a la palabra. Vuelve a la santidad. Vuelve a la justicia. Y yo te aseguro que Dios hará oír su voluntad en tu vida. Y Dios hará mostrar su gloria y su poder a favor tuyo. Y Dios traerá respaldo, justicia y verdad sobre tu vida. Y los que te vean te dirán: oh, tú eres diferente. No te veo igual. ¿Y sabes por qué? Porque el que es hombre de pacto tiene la presencia de Dios en su vida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Oh, esto es impresionante. Esto es impresionante. Porque vemos a Jacob incluso dentro de la propia palabra del Señor en Génesis capítulo 35. Y voy a poner esto como fundamento. ¿Sabes por qué? Porque a veces decimos nosotros: oh, pero esto parece que fuera el Antiguo Testamento. Te estoy hablando de lo importante que es tener tu altar. Ya te expliqué que el altar hoy ya no es como lo de antes. Ahora el altar lo haces tú a través de tu vida. Es a través de ti el que se ejecuta el altar, el sacrificio vivo. Dice Romanos capítulo 12, verso 1. Pero dice la Escritura, hablamos de Jacob en Génesis 35, lo leemos del 1. Dijo Dios a Jacob: levántate, sube a Betel y quédate allí.
haz allí un altar que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. El verso 3 vuelve hablándonos y dice así: levantemos y subamos a Betel y haré allí un altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia. He estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán, que está en Betel, y él y todo el pueblo con él que estaba, y edificó allí un altar y llamó a aquel lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. ¿Qué es lo que nos enseña aquí? Cómo Dios puede transformar tu vida y puede hacer tu vida una vida de compromiso con Él. Si hasta hoy Dios no te ha conocido, es tiempo que te conozca. ¿Cuántos creen eso? Jacob muchos años vivió a su manera. Muchos años hizo lo que quiso, hasta que llegó un momento de conflicto entre hermanos. ¿Y sabes qué tienes que hacer? Huir para salvar su vida. De repente tú dirás: ya no hay solución a mis problemas. Métete con Dios, levanta tu altar. Dice la palabra que mientras que él huía de su hermano, se echó a dormir en un lugar llamado Betel, puso una piedra como cabecera y vio como una escalera conectaba la tierra con el cielo, y ángeles subían y bajaban. Y él dijo: oh, qué terrible es esto, qué lugar es esto. Esta es casa de Dios, puerta del cielo. Y sabe que ese mismo lugar es el lugar donde mañana más tarde Josué va a tener que confrontar a todo el pueblo para decirle: eres conmigo, eres contra mí. Decídete hoy, servir a Jehová, o te quedas aquí en medio camino. Es aquí donde muchas veces vamos a comenzar a entender la necesidad y la importancia de que todo puede ser transformado, como Jacob. Dejó de ser un ladrón, un usurpador, para ser un príncipe. Porque es aquí en Betel donde él tuvo un encuentro con Dios. Es aquí en Betel donde él fue transformado por el poder de Dios, por haber peleado con el ángel de Jehová y haber él tratado de pedirle que no lo iba a soltar hasta que no lo bendiga. ¿Sabes? Hay esperanza, hay cambio, hay transformación cuando tu corazón está determinado a recibir lo que Dios tiene preparado para tu vida. Eso solo se logra en el altar de sacrificio. Mi pregunta que puedo hacer en esta hora es: ¿cuántos de ustedes tienen un altar de sacrificio en su vida? ¿Por qué se dice altar de sacrificio? Porque cuesta, iglesia. Lo dije. Yo no creo que aquí haya amantes de la oración o amantes del ayuno. Pero sin embargo, ayunamos 3, 15, 21, 40 días. ¿Y sabes por qué? Porque entendemos el poder que tiene el altar de sacrificio y la forma como transforma nuestra vida para lograr ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Es importante que cada momento, y esto no solo le pasó a Jacob, lo pasó a Gedeón, le pasó a David, lo pasó a Elías, y es aquí donde muchas veces nosotros vamos a tener que definir quiénes somos. ¿Quiénes somos? El altar de sacrificio transforma. El altar de sacrificio restaura. ¿Cuánto creen eso? Por eso levantar un altar es importante. Lo hemos podido ver a través del Antiguo Testamento, que el altar había sido el lugar más sagrado donde el hombre se encontraba con su Dios. Era el altar donde allí se desarrollaba los sacrificios, ofrendas de sacrificio. ¿Para qué? Para recibir perdón, para adorarlo y para confirmar los pactos. Iglesia, Dios es un Dios de pacto. Por eso cuando nosotros tomamos la Santa Cena, ¿qué hacemos? Confirmamos ¿qué? El pacto que tenemos con Él hasta su venida. Cada momento tienes que entender estas verdades.
Si nosotros no logramos levantar esos altares, si nosotros no somos aquellos que entramos al sacrificio vivo, nunca, déjame decirte algo, nunca descenderá fuego. El fuego de Dios, escúchenme esto, el fuego de Dios desciende solo donde hay sacrificio. ¿Cuántos quieren fuego de Dios en su vida? ¿Cuántos quieren unción, revelación, bendición, prosperidad, protección, gracia? ¿Cuántos quieren el favor, los dones? ¿Cuántos quieren los frutos del Espíritu Santo en su vida? ¿Cuántos aquí? Gloria a Dios. Entra a tu altar. Entra a tu altar. Altar de sacrificio. Tú primero. Si tú eres un líder, un pastor, tú tienes que entrar primero. Tienes que ser afirmado y confirmado por Dios, pero si tu vida no tiene un altar, eres un miserable, desventurado, desnudo, que tiene nombre de que vive, pero estás muerto. Nosotros somos responsables de la gloria de Dios en tal lugar. Nosotros somos responsables del nivel del poder de Dios en este lugar. Y eso no se logra con fuerza ni con sabiduría, sino con su espíritu. ¡Aleluya! Amén. Y eso lo debes entender claramente. ¿Por qué? Porque si muchos de nosotros abandonamos este lugar de altar, nosotros lo que está pasando es que le estamos dando lugar al ego, al orgullo, al deseo de la carne. Por eso muchas iglesias prefieren hacer programas, celebrar fiestas, eventos, que buscar a Dios con todo su corazón. Para ellos es más importante traer a alguien de afuera que los bendiga, que los ministre, y ellos no quieren buscar a Dios en su vida. No te engañes, dile. Dios no puede ser burlado. Díselo al que está al lado tuyo. Por eso este mensaje es un llamado urgente a levantar tu altar. Porque el altar personal, el altar sacrificio, es el altar de comunión con Dios. Dios es un Dios de sacrificio. Le encantan los sacrificios. Y si tú no te vuelves una ofrenda a Dios agradable como sacrificio vivo, tiene nombre de que vives, pero estás muerto. No me importa qué tamaño sea tu iglesia, ni cuán ungido crea que sea tu pastor si no entiende esta verdad. No me importa cuántos programas hagas en tu iglesia, si no entiendes el altar de sacrificio, todo es una masa de carne operando allí donde tú te encuentras. Dile que está al lado. El altar de sacrificio es el lugar de encuentro con Dios. Es el lugar que Dios está esperando. Es el lugar que Dios está deseando que tú entiendas. Cuando vamos a Éxodo capítulo 29, 42, 43, allí dice la escritura. Mira lo que dice Éxodo. Ve conmigo rápidamente, por favor. Te voy a poner fundamentos para que no piensen que esto es solamente palabras. No, señores. Aquí hay verdad que tú tienes que conocer. Aquí hay verdad que tienes que aplicar en tu vida. Aquí hay verdad que pueden transformar tu vida a tal nivel que puedes ver cambios, transformación, gracia, poder de Dios manifestado en ti. Porque el libro de Éxodo 29, 42, 43 dice esta verdad. Y esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a las puertas del tabernáculo de reunión y delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Y allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Si eres un hombre, una mujer de altar, Dios te va a hablar. Nunca faltará una palabra revelada de Dios en tu vida. Nunca te faltará la gracia y el favor de Dios en tu vida. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es un Dios que ama los altares de sacrificio. Amén. Uy, me equivoqué de iglesia, Señor. Dios ama el altar de sacrificio. Génesis capítulo 12, verso 7 dice, y se le apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Génesis 12,
7. Cuando tú levantas un altar, tú levantas un compromiso entre la tierra y el cielo, iglesia. Y ahí vienen las revelaciones. Y ahí viene la manifestación de la voluntad de Dios. Y ahí viene, por eso cuando tú quieras que Dios te hable, trae un sacrificio vivo a Dios. Tráelo. David sabía eso. Cada vez que iba a ir a pelear con sus enemigos, presentaba sacrificio vivo a Dios, hasta que venía el profeta y decía, dice Señor, vaya, porque ya tiene la victoria. Muchas de las cosas que Dios va a establecer en tu vida van a ser acelerados por el altar de sacrificio. ¿Cuántos de nosotros estamos entendiendo esto? Había una mujer que los doctores le dijeron, ¿sabe qué, señora? Su hijo viene sin piernas y sin mano. Ella no quería aceptar esa verdad. Agarró, dijo, no. Voy a ir y voy a entregar una ofrenda de sacrificio, dijo. Fue a la iglesia, dijo, pastor, mire, mi ofrenda de sacrificio. Lo entrego porque yo quiero que mi hijo venga con piernas y con manos. El pastor oró por esa ofrenda, oró, no es que estaba comprando el favor de Dios, no, señores, Cristo ya lo había pagado en la cruz del Calvario. Amén. Lo que ella estaba haciendo era confirmar el pacto que la palabra dice, y por su llaga somos curados. Y por su sangre somos, ¿qué? Perdonados de todo pecado. Cuando llegó el día en que ella tenía que alumbrar, ese niño nació con pies y manos. Amén. ¿Y sabe por qué? Porque esa mujer le creyó a Dios por su palabra y dijo, Señor, acá está mi pacto. Y cuando Dios ve un sacrificio aceptable, Él lo toma para que su nombre sea exaltado, porque la gloria es de Dios y no es de hombres. Amén. Y eso es algo que muchos de nosotros hemos olvidado. Por eso que los brujos conocen más este principio que la propia iglesia. Cuando alguien va a buscar a un brujo, déjame decirte algo, paga 5,000, 10,000, 8,000 para que le dé una palabra. Pero cuando tú vas a la iglesia, solo las monedas que te quedan. Y quieres que Dios te hable. Y quieres que Dios te bendiga. Porque Cristo está, todo lo que el hombre sembrase, eso cosechará. Y quieres que Dios haga un milagro en tu vida. Pero cuando te vas, ¿a dónde? A un matrimonio, te compran la mejor ropa, llevas el mejor regalo. Pero cuando vienes a la iglesia, vienes tarde todavía, encima ni honras a Dios con tu ofrenda, ni honras a Dios con lo que Dios te da. Qué duro, qué real es esto. Pero nos llamamos hombres de sacrificio. Qué mentira más grande. Qué mentira más grande, sinceramente. Hemos olvidado los principios y los fundamentos, que Dios es un Dios de pacto, que Dios es un Dios de honra, que Dios es un Dios que da a quienes le dan, aleluya. Pero, ¿quiénes son los que han creído a su palabra? El altar es un lugar de sacrificio personal. Romanos 12:1 lo dijo, pero Gálatas 2:20 lo dice más. ¿Y qué dice? Con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado, ya no vivo yo, más ¿quién? Más Cristo vive en mí. Déjame decirte algo importante. El altar de sacrificio no es el lugar para pedir primero. No confundas. Sino para dar y rendirnos a Dios. Hoy el sacrificio no es de animales, sino de nosotros mismos. ¿Para qué? Para que nos neguemos mucho más a ese carácter feo que tiene, a ese ego, esos deseos, esos orgullo. Porque es ahí donde Dios transforma la vida del hombre. Cuando el hombre entiende la importancia del altar, Dios lo transforma con poder y autoridad. ¿Cuántos creen eso? Amén. Es en el altar donde el yo muere para que Cristo viva. Es lo que dijo el apóstol Pablo.
Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es en el altar donde todo ocurre para transformar al hombre y la mujer de Dios en el propósito por el cual Dios los llama. Es en el altar donde Dios minimiza toda tu humanidad para que la vida espiritual tuya sea potenciada. Es en el altar de Dios donde Dios te equipa y te llega al nivel del propósito por el cual eres tu llamado. Pero si no tienes un altar, no eres nada, no eres nadie. ¿Cuántos están dispuestos a sacrificar sus propios planes para establecer los planes de Dios? Amén. Gloria a Dios. Porque la Biblia es muy clara, déjame decirte. Lucas capítulo 9, verso 23. Lo dice. Y si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí. ¿Y qué? Y tome su cruz cada día, y sígame. No dice una sola vez, dice cada día. ¿Dice así o no dice así? Amén. A ver, aquí está. Cargue su cruz. Filipenses capítulo 3, versos 7 y 8, ¿qué dice? ¿Cuántas cosas eran para mí qué? Ganancia. Las he estimado como qué? Como pérdida por amor a quién. Cuando entres al altar de Dios, entenderás cuál es más importante, si las cosas espirituales o las cosas terrenales. Es en el altar de Dios donde se van a definir tus prioridades como hombre y como mujer de Dios. Es en el altar de Dios donde se van a definir lo más importante, donde es lo urgente y donde es la emergencia. ¿Sabes? Algo importante que aquí podemos recalcar es que cada día Dios te va a hacer comprender qué es verdaderamente este mundo si tú entras al altar. Y esto lo dije cuando leíamos el Salmo 73 en la escritura del libro de David, cuando Asaf escribió estas verdades para decirnos qué bestia era yo que no entendía la vida de los impíos, la prosperidad de los impíos. ¿Cuántos estuvieron ahí en ese mensaje? Amén. Hasta que entré a los atrios de Jehová y comprendí cuál era su fin, dijo el Señor. Todo empieza cuando tú logras entender en el altar. ¿Quieres que tu marido cambie? ¿Quieres que tu mujer cambie? Llévalo al altar de sacrificio. ¿Quieres que tu familia sea una familia que Cristo sea gobernando en ella? Métela en un altar de sacrificio. ¿Cuánto dice gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. Mira, yo te digo una cosa. No es con fuerza, dice el Señor, ni con ejército, ni con espada. Es con su espíritu. ¿Quieres ver un cambio en tu vida, en tu familia, en tu ministerio? Levanta tu altar. Coge a tu mujer, a tus hijos, llévala a la oración y pide que Dios y que Dios descienda el fuego para que queme toda esa carne, para que sancoche toda su humanidad y la vida espiritual sea manifestada en ellos. Aleluya. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Es en el altar. Cuando tú no puedas con tu fuerza, Dios dice, yo sí puedo. Cuando tú no puedas con tu humanidad, dice Dios, yo sí puedo. Por eso David es el hombre que nos puede enseñar mucho respecto a estas verdades. David es el hombre que puede decir, no me importa que si a mi diestra acampen 1000 y a mi diestra 100.000, no te verá mi corazón. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con él. Amén. Ese es el hombre que tiene un altar donde tiene miedo al diablo y sus demonios. ¿Y sabe por qué? Porque es un hombre de pacto, porque es un hombre de sacrificio vivo. Es un hombre que cuando él entra, la ofrenda está presentada y Dios dice, uy, ahí bajo para quemar toda esa humanidad carnal y para que fluya el olor fragante de una vida espiritual. Amén. Todo empieza cuando tú logras entender esta verdad. Porque es el altar el lugar de la purificación. Levítico capítulo 17, verso 11 dice, y lo dice porque es importante que entiendas que cuando tú oras, cuando tú ayunas, cuando tú vigilas, cuando tú lees la palabra, está ocurriendo un sacrificio. Y está ocurriendo algo que de repente tú no lo pudiste lograr a tu fuerza, a tu manera.
Pero Dios te dice, yo lo voy a hacer, sigue metiéndote conmigo, sigue escondiéndote en mi secreto, sigue ahí buscando mi rostro y yo descenderé y quemaré toda esa carne que todavía no te ha dejado vivir en santidad, que no te ha dejado vivir en justicia y en verdad. Yo quemaré esa carne para que la vida espiritual tuya sea más fuerte que nunca. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. Levítico 17:11 dice esta verdad. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de qué? De la persona. Y Hebreo dice, no habéis peleado hasta tu sangre. No habéis peleado hasta perder tus fuerzas. ¿Sabes que hay algo importante en esta verdad? Porque es a través de la sangre en la que se hace expiación en la persona. En el antiguo pacto, el altar era necesario recibir el perdón de Dios. Y es a través de la sangre como recibimos el perdón. Pero hoy es a través de Cristo que somos limpios. Por eso, eso requiere un corazón quebrantado. Cuando tú eres un hombre de altar, y a pesar que hayas cometido muchas cosas, Dios mirará tu corazón y serás aceptado. ¿Sabes? A veces hemos entendido tan chueco las cosas y pensamos que solo el pecador, el pervertido, es el que va y deja la casa y se va al mundo. Como el hijo pródigo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hijo pródigo, lo hemos dicho, este hijo malcriado, prepotente, se fue, gastó el dinero con rameras, prostitutas y borrachos, y después vuelve y el padre le celebra fiesta. Hemos visto muchas veces al hijo pródigo bajo un perfil del pervertido, el malo, pero que si te digo que el que estaba en casa era más perdido que el que estaba afuera. ¿Por qué, pastor? Porque siquiera el que se fue era sincero, pecaba a la luz del día. Pero hay muchos que están en casa, como este hijo, su segundo hijo, el hermano del hijo pródigo, que tenía pecados que no eran de conducta, eran del corazón, y esos son más peligrosos. ¿Por qué? Porque tenía envidia, tenía celos, tenía contienda, tenía enemistades, pleitos. Y esos pecados dentro de la lista de Dios, según Proverbios, son los pecados que aborrece su alma el Señor. Y esos pecados los tenía su hermano. Si quiere, el otro fue sincero, manifestó pecados de conducta, pero esos pecados que contaminan y destruyen el alma son los pecados que están escondidos en los corazones de aquellos que creen que son dignos delante de Dios, porque no tienen un altar. Pero métete en el altar de Dios y sabrás cuán justo eres. Sabrás si eres aprobado por Dios o desaprobado. Porque el apóstol Pablo dice, examinaos a vosotros mismos, no vaya a ser que seas desaprobado delante de Dios. ¿Y esto por qué? ¿Por qué lo digo? Porque aquí hay algo muy importante, que el altar es el lugar de purificación. Es el altar donde va a sacar lo más oculto de tu alma, lo más oculto de tu carne, y lo va a consumir en fuego vivo. ¿Sabes por qué? Porque la carne para nada aprovecha, porque es el espíritu que da vida. ¿Amén? Es el espíritu. Por eso cuando leíamos nosotros el libro de Éxodo, en el capítulo 29, 36, 37, la Biblia decía claramente algo muy importante: harás expiación por el altar y sus pecados serán perdonados. Es el altar el lugar que consume toda impureza. ¿Quieres cambiar? No pidas que te oren, iglesia. No reciban a la gente que diga, pastor, ore por mí. Vaya usted presente hacia el altar y deja que te consuma esa carne que te está impidiendo, hermano. Mira lo que dice el libro de Levítico capítulo 6. Ve conmigo, por favor. Levítico capítulo 6, versos 12 y 13. ¿Qué dice la Escritura?
Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él la leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre el que al quemará y sobre él las grosuras de ¿qué? De los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. ¿Qué significa eso? Que es en el altar donde se consume toda impureza. Eso va a arder, 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 donde toda tu humanidad no quede nada. ¿Y sabes por qué? Porque cuando entres al secreto de Dios, cuando entres a buscar a Dios, el rostro de Dios, te aseguro que el que hablará contigo no será en tu carne, sino será en tu espíritu. Yo ya hubiera saltado por esa palabra. Por eso Isaías capítulo 6, verso 6 dice esta verdad también. Isaías capítulo 6, verso 6, 7. Mira lo que dice la escritura. Hoy tengo que poner fundamento de todo lo que hablé la semana pasada. Porque es importante que nosotros lleguemos a lograr entender el poder que tiene el altar. Si no lo tenemos con fundamento, déjame decirte que te corremos un riesgo. Dice la palabra, Isaías capítulo 6, verso 6, 7, dice así. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, con unas ¿qué? Tenazas. Y tocando con él sobre ¿qué? Mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y he quitado tu culpa, y limpio tu pecado. Wow. ¿Qué hace el fuego del altar? Te santifica. Cada vez que sientas que hay un pecado que no te deja vivir una vida en santidad, entra a tu altar, busca a Dios. Te aseguro que uno de esos días el fuego descenderá y consumirá toda tu carne para que seas libre de todo ese pecado de inmundicia. Amén. Entra a tu altar, busca a Dios. Lo que no puedas con tu fuerza, Dios dice, yo sí lo puedo, aleluya. Solo entra a tu altar, preséntate allí con clamor y ruegos y Dios hará su obra. Porque es Cristo, es nuestro altar de purificación. El libro de Hebreos lo dice. Es a Él ahora quien tú y yo tenemos que acercarnos. Es a Él ahora quien tenemos que clamar. En el Antiguo Testamento se desarrollaba como lo hemos podido ver en los versículos que acabo de dictar. Pero ahora Hebreos nos va a decir una verdad muy importante. Hebreos capítulo 1, versos 13, 14. ¿Qué dice la Escritura? Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Perdón, era 9. Hebreos 9, 13, 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu ¿qué? Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras ¿qué? Muertas, para que sirváis al Dios vivo. Aleluya. Es en el altar de Dios donde tu mente es transformada de una mente carnal a una mente espiritual, a una mente con revelación, a una mente con dirección y gracia de Dios. Cuando dice gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Esto es importante, iglesia. ¿Quieres tener revelación? Levanta tu altar. Levanta tu altar. Busca a Dios. Primera de Juan capítulo 1 verso 7. Mira lo que dice la palabra. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Pero si andas en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? ¿Sabes? Déjame decirte algo importante. Tú te puedes equivocar, mujer, hombre de Dios, pero si eres un hombre de altar, no vas a necesitar que alguien te diga tus errores, porque hay un Dios que te va a ver tus errores y saliendo de ese altar irás tú solo a pedir perdón si has ofendido a alguien. Amén. Es lo que necesitamos hoy en día. Pero yo no entiendo cómo personas pueden ir a dormir a sus camas con amargura, con odio, con resentimiento y vivir semanas, meses con ese tipo de heridas en su corazón.
No puede entender cómo es que ellos se pueden considerar cristianos viviendo una vida de amargura, cuando la verdad de Dios nos dice que ese aquí, si fuera un hombre de altar, se daría cuenta que su vida está mal delante de Dios. La peor situación que puede pasar un hombre en esta tierra es vivir una vida de tragedia teniendo un Dios grande y poderoso para hacerlo vencedor. La peor tragedia que puede pasar un cristiano es ir a la iglesia, cantar, alabar a Dios y vivir una vida de miseria y condenación, de enfermedad y tragedia. La peor tragedia. ¿Y sabe por qué? Porque no ha entendido qué importante es un altar de sacrificio en su vida. El altar de sacrificio es un lugar de santificación. Cuando hemos visto nosotros en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 22, podemos darnos cuenta cada día más y más. Hebreos capítulo 10, verso 22. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura en esta porción de la palabra? Hebreos 10, 22. Acerquémonos ¿con qué? Con corazón arrogante, con corazón sincero, sin mentiras, en plena certidumbre de qué? De fe. Purificados ¿qué? Los corazones de qué? De la mala conciencia y lavados los cuerpos ¿con qué? Con agua pura. Así que tú no puedes entrar porque quieres. Ay, cuidado que estés presentando ofrenda extraña. Cuidado, eso es brujería. Por eso 2 Corintios 7:1 vuelve a marcar un punto importante tocante a esta verdad. ¿Y saben por qué? Porque aquí es donde muchos de nosotros, por no conocer estas cosas, hemos profanado el altar, la hemos hecho inmunda. Porque gente sin santidad canta, gente sin santidad predica, gente sin santidad está recogiendo la ofrenda, gente sin santidad está ahí compartiendo la palabra y no tienen capacidad de discernir que están presentando ofrenda extraña, inmunda, pisoteando el altar. Y gente, por falta de no tener discernimiento, están felices viviendo en la inmundicia, como cerdos ahí en suelo revolcándose. ¿O qué duro es esto, sinceramente? ¿Qué dice la palabra en el libro de 2 de Corintios 7:1? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de ¿qué? De carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es en el altar de Dios donde tus pecados van a ser limpiados. Ay, pastor, ore por mí. No, señores, vaya a arrepentirse primero. Arrepiéntase. Que vale que yo ore por ti si la mañosería la tienes clavada en la carne. Qué fácil, ¿no? Ore por mí. No puedo dormir. Claro. Te pasan viendo películas de terror toda una semana y no puedes dormir. Ni el diablo podría dormir viendo esa película, déjame decirte. Pero tenemos que ser sinceros. Es el altar el lugar de fuego y de respuesta divina de parte de Dios para tu vida. El fuego es la señal de la presencia de Dios. ¿Cuántos creen eso? Amén. Y déjame decirte que ese fuego nunca se apagaba en el altar. Mientras haya ofrenda, sacrificio vivo, ese fuego nunca se apagará. ¿Cuánto también entienden esta palabra? Amén. Mientras que tú tengas un altar en tu vida personal y familiar, el fuego de Dios nunca se va a apagar en tu vida y en tu casa. Siempre la presencia de Dios va a estar en ti por causa tuya en tu casa, bendiciendo a tus hijos, tu mujer y todo lo que tú tienes. Mientras que tú seas una ofrenda viva, agradable, sacrificio vivo a Dios, ese fuego no se va a apagar, iglesia, en tu casa. Amén. ¿Cuántos creen esa palabra? Amén. Pero el problema empieza si tú no tienes tu altar y todo lo que tienes es una carnicería en medio de ti. Cuidado, dile, cuidado, hay que estar hablando, cuidado. Qué importante es. ¿Cómo es el fuego? Es un símbolo purificador de santidad.
¿Cómo es que Dios está estableciendo más cambio en la vida de los hombres? Cuando aprendemos a entregar sacrificios. ¿Sabes? Estaba estudiando más este tema y yo creo que podemos ya compartir esta verdad que por mucho tiempo he querido hacerlo, pero consideré si estaban listos o no. Y creo que ya estamos listos para que muchos de ustedes entiendan. Escucha lo que te voy a decir, y esto es lo que lo voy a traer. Guerra de altares. Esto va a romper cabezas. Te lo digo. Y vendrá el temor de Dios a tu corazón. Porque no entenderlo es aprender a vivir una vida religiosa fuera de Dios. Pero Dios está llevándonos hoy que cada momento entendamos bien el sacrificio que es ofrecido conforme a la voluntad de Dios. Y es el fuego que cada día viene como respuesta al sacrificio. Es por ello que tenemos que ser hombres de altares y mujeres de altares. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Levántame tu mano. Yo quiero saber cuántos hombres y mujeres están entendiendo que ya, ahora bájela. ¿Cuántos están levantando su altar de sacrificio? A ver, levanta tu mano. ¿Cuántos ya tienen altar de sacrificio? Levanta tu mano, altar de sacrificio. ¿Qué es un altar de sacrificio? Es una vida, es un hombre y una mujer de oración. Es un hombre y una mujer de estudio de la palabra. Es un hombre y una mujer que está predicando el mensaje de la palabra. Es un hombre y una mujer que tiene santidad, justicia. ¿Cuánto es un hombre y una mujer que es de ofrenda? Es un hombre y una mujer de pacto con Dios. Los diezmos. ¿Cuántos hombres y mujeres ya tenemos un altar de sacrificio? Levántame la mano, ahora sí. Quiero verlos. Para tomar una foto con ellos. Pero arriba, pues, como quien dice, bendito sea Dios que me hizo entender esta verdad. Y los que no tienen altar, yo los animo, vuelvan a buscar a Dios. Si quieres que la vida te vaya bien y quieres ver a tus enemigos bajo la planta de tus pies, vuelve a levantar tu altar, iglesia. Vuelve a levantar altar. Yo sé que la vida es trajinada, estamos. Pero Dios es primero, aleluya. Nos dice la palabra buscar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu mente, corazón y con toda tu fuerza. No podemos cederle paso a las tinieblas, mucho menos a la carne. Tenemos que levantar ese altar. Tenemos que levantar ese altar. Por eso que cuando miramos nosotros en este pasaje de la Escritura, en Primera de Reyes, capítulo 18, mira lo que te voy a hablar. Señor, ¿por qué la hora es mi enemigo? Primera de Reyes, capítulo 18, versos 36 al 38. Primera de Reyes 18, 36. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, porque por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozcan este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, la piedra, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zarza. ¿Qué es lo que estamos hablando en esta porción de la palabra del Señor, iglesia? Estamos hablando nada más y nada menos cómo es cuando alguien entiende el poder del altar de sacrificio. Elías estaba aquí confrontándose con los ¿cuánto eran? 450 sacerdotes de Baal y 450 sacerdotes de Acera. ¿Cuántos enemigos tenían? 900. Y la única forma como tú vas a aprender a contrarrestar fuerzas demoníacas, vas a pelear contra espíritus territoriales, vas a aprender a derribar brujería, hechicería, es cuando tú entiendas el poder del altar de sacrificio en tu vida. Es ahí donde tú vas a poder quebrantar, quebrar, anular, arrancar, desbaratar toda artimaña que los brujos quieren hacer contra tu vida, contra tu familia, contra tu ministerio. ¿Y sabes por qué? Porque son ellos los enemigos número uno que van a querer afectar tu vida, tu familia, tu matrimonio, tu casa, tu finanza, tu salud.
Pero Dios te dice, entra a mi altar, escóndete allí, que yo pelearé por ti. ¡Yujú! Amén. Y Elías va a demostrar quién es Dios al pueblo para que se vuelva el pueblo a Dios. Y va a decir, el que haga descender fuego del cielo, ese sea Dios. Y cuando el fuego de Dios descendió, consumió la ofrenda, consumió la leña, consumió el agua y todo lo que había dentro de ella. ¿Sabes? Eso fue lo que muchas veces va a hacer que tú puedas comprender que hay cosas que no se pueden pelear con tu fuerza. Hay cosas que no se pueden pelear con tu intelectualismo. Hay cosas que no se pueden pelear con tu humanidad, sino solo con el poder de Dios. Amén. Por eso tú tienes que ser espiritual. Y la única forma que puedas ser espiritual es que tu humanidad mengue en el altar de sacrificio. Es ahí donde se va a definir quién es Dios en ti y tú quién eres en el mundo. Es importante que esta mañana, hoy más que nunca, tú y yo lleguemos a este nivel de revelación para poder decir, Señor, levanto mi altar, papá, contigo. Me vuelvo un hombre, una mujer de pacto, de compromiso contigo. No perderé el tiempo, Señor, porque nunca más el brujo, el hechicero va a volver a tocar a mi familia, mis hijos, mis padres, mis madres, mis hermanos, mi economía. Nunca más. No la permitas, dile que está al lado tuyo. No permitas más que esa bruja vuelva a tocar tu vida, dile. Porque está en ti. Cuando hay un hombre y una mujer de oración, las tinieblas no pueden prevalecer. Los brujos tampoco, déjame decirte. ¿Sabes por qué? Porque si eres un hombre de altar, siempre estás quemando sacrificio. Y Dios siempre está descendiendo. Y cuando Él desciende, Él bendice todo tu casa. Cuando dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso el altar no solamente es un lugar de sacrificio, déjame decirte cuando termino, también es un lugar de adoración sincera. Es un lugar donde el hombre se acerca a Dios para traer lo mejor de Él, expresando su oración, su gratitud, porque Él es todo en su vida. Oh, qué hermoso es poder ver cómo es que aprendemos a adorarle a Dios. Aprendemos no solo a cantarle, sino a hacer una vida de adoración a Dios. Y la forma como a Dios le adoramos, de tal forma que la Biblia dice que está buscando el Padre a tales adoradores, es en espíritu y en verdad. Que la palabra, que tus hechos griten más que tus palabras. No, que tus palabras griten más que tus hechos. Porque a veces vamos a tener que ser muy sinceros. Lo que muchas veces nos va a llevar a ser desaprobados delante de los ojos de Dios es que tus hechos gritan más que tus palabras. Recuerda, somos el quinto evangelio. Si el mundo no va a creer por Mateo, Juan, Lucas, Marcos, creerá por ti. Porque Pablo dijo esta verdad. Somos carta abierta y leída por todo el mundo. Nunca permitas que tus palabras griten más que tus hechos. Por eso Jesús decía esto, por sus frutos los conoceréis. Frutos. Busca esa verdad. Ponte de pie. Y vamos a darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho hoy en tu vida. Y por todo lo que seguirá haciendo cada día en ti. Ahí donde estás. Ora conmigo.